Bienvenidos a Cesar y la tecnología. Les pido que se suscriban, den me gusta y activen la campanita de notificaciones. Saludos y bienvenidos a una nueva exploración aquí en nuestro espacio. Hoy nos vamos a sumergir en dos piezas de equipo que, evocan una era muy específica del audio. El preamplificador Onkyo P304 y la etapa de potencia M504. Y seamos claros, no son solo aparatos viejos, son casi cápsulas del tiempo de finales de los 80 en Japón. Una época donde la ingeniería de audio a veces, parecía no tener límites. Exacto. Ambos pertenecen a la línea Integra de Onkyo, su división de alta gama, y representaban una declaración de intenciones muy seria. Vamos a analizar qué los hace tan especiales. Su diseño, con esos búmetros verdes gigantes. Icónico, sí. Su construcción interna, que dicen que es legendariamente robusta, y esa firma sonora tan particular, que todavía hoy genera debate. Queremos desentrañar su historia, la tecnología que esconden, cómo fueron recibidos y, cuál es su lugar hoy. Ok, vamos a desglosar esto. Exacto. Y creo que es fundamental ponerlos en su contexto histórico para entenderlos bien. Estamos hablando del apogeo de la famosa economía burbuja japonesa, ¿no? Ajá. En ese momento, las grandes compañías de electrónica no solo competían por vender más, sino por prestigio de ingeniería. Invertían fortunas en desarrollar productos de alta gama. Eran como demostraciones de fuerza tecnológica. Claro. Y el atractivo que todavía tienen el P304 y el M504 viene de una combinación muy, muy particular. Lo fascinante aquí es cómo esa estética tan reconocible, una construcción que muchos dirían sin compromisos, ¿viste? En términos de componentes, de solidez. Sí, sí. Y un sonido que, como decís, sigue dando que hablar. Bueno, cómo todo eso se junta en estos aparatos. Intentaremos entender por qué, décadas después, todavía pueden ser relevantes, incluso frente a equipos modernos. Totalmente. Y para entender estas piezas, hay que entender un poco a Onkyo. La compañía se fundó allá en Osaka en 1946. El fundador fue Takeshi Godai, un ingeniero que venía de Matsushita Electric. Casi nada. Mira vos. El nombre Onkyo significa algo así como armonía del sonido, y parece que esa fue su guía inicial. Curiosamente empezaron fuerte no tanto con electrónica, sino con altavoces dinámicos. Desarrollaron hasta sus propios conos de papel. ¡Qué interesante! Buscando calidad desde el vamos. Exacto, rompiendo un poco la dependencia de importaciones. Y ese foco en la calidad, los llevó eventualmente a la electrónica de alta gama. Un punto clave fue lanzar la serie Integra en 1969. Ahí apostaron fuerte por el segmento premium. Mejores componentes, diseños más avanzados y sobre todo una construcción muy, muy sólida. Ahí nacen estos modelos. Claro, sobre esa base se desarrollaron el M504 y el P304. Su producción fue larga, aproximadamente desde 1987 hasta 1997. Una década. Una década. Hoy eso es impensable casi. Totalmente. Que un modelo durara tanto, ¿era solo por la calidad o también por esa confianza económica de la época? Yo creo que una mezcla de las dos cosas. Refleja un diseño que funcionó muy bien en un mercado súper competitivo y sí también habla de la confianza de Onkyo y la estabilidad económica de lo que muchos llaman su edad de oro. Claro. Y es inevitable contrastar eso con lo que pasó después, ¿no? Las dificultades financieras, la bancarrota en 2022. Triste, ¿sí? Y la marca ahora en manos de Sharp y Vox. Si conectamos esto con el panorama general, el contraste es brutal. La ambición de los 80s frente a las realidades de hoy convierte a estos aparatos en testimonios de otra filosofía de ingeniería, casi de otra era, ¿no? Entremos entonces en la etapa de potencia, el M504. Es un aparato que impone respeto con solo verlo. Son 22 kilos y medio. Mide casi medio metro de ancho. Es grande. Sí, es una bestia. Y ese peso no es casual, ¿verdad? Refleja lo que hay adentro. La frase típica es construido como un tanque. Tal cual. Y hay mucho de cierto en eso. Chasis reforzado, metales no ferrosos para evitar interferencias, detalles de gama alta. Estéticamente, tiene esos laterales símil madera, que es vinilo sobre aglomerado, quizás hay un pequeño detalle. Un guiño a la época, digamos. Pero le da ese toque vintage. Y por supuesto los búmetros.
esos dos indicadores enormes iluminados en verde. ¿Eran solo facha o tenían su función? Eran ambas cosas. Estéticamente, un sello de la época, sin duda. Pero en el M504 no eran solo adorno, eran funcionalmente precisos. Tenían un circuito de compresión logarítmica para responder bien a los picos musicales. Ah, mira vos. Y esa solidez sigue adentro. El corazón de cualquier amplificador es la fuente de alimentación. Y la del M504 es un ejemplo. Usa una topología dual mono real. O sea, los canales izquierdo y derecho son casi ampli separados. Solo comparten el chasis y el cable. Eso es clave para el sonido estéreo, ¿no? Exacto. Adentro se ven dos transformadores enormes, uno por canal. Esa separación minimiza la diafonía, el crosstalk y ayuda a tener una imagen estéreo bien definida, estable. Y la reserva de energía también es impresionante. Mencionabas 8 condensadores de filtro. Sí, 8 capacitores grandes de 9.900 microfaradios cada uno. Eso suma una capacidad total muy alta. ¿Y eso para qué sirve en la práctica? Bueno, permite que el amplificador entregue picos de corriente al toque cuando la música lo pide, como en pasajes con mucha dinámica o golpes de batería. Evita que sientas que el ampli se achica o comprime el sonido cuando le exigís. Es parte de esa filosofía de sobreingeniería para asegurar estabilidad. Y tecnológicamente, ¿cuál era el as bajo la manga del M504? Se habla mucho del circuito Dual Super Servo. Sí, esa era una tecnología patentada por Onkyo, bastante interesante. Iba más allá de la realimentación negativa común. Tenía dos funciones principales. Primero, una cancelación activa de la distorsión. Usaba dos bucles servo, positivo y negativo, para anular la distorsión interna, sobre todo al manejar corrientes altas. Ajá. Y segundo, y esto tiene que ver con la lucecita Servo Operation del frente, eliminaba cualquier componente de corriente continua, el famoso DC offset, en la salida. Actuaba como un filtro que forzaba el voltaje DC a 0. Esto es vital para proteger los parlantes. La corriente continua los puede dañar feo. O sea que eso ayudaba a proteger los parlantes y también a la pureza de la señal. Entiendo que eliminaba componentes en el camino. Correcto. Uno de los beneficios que buscaban con este sistema servo tan complejo era poder sacar los condensadores de acoplamiento de la ruta principal de la señal. Que suelen colorear el sonido, ¿no? Exacto. Esos condensadores bloquean la DC, pero pueden meter su propia coloración o desfases. Al eliminarlos, Onkyo buscaba esa ruta de señal lo más directa y pura posible. El ideal hi-fi. La luz Servo Operation se enciende cuando el circuito estabilizó todo, indicando que es seguro operar. Fue un enfoque muy dedicado para la época. Todo esto se traduce en unas especificaciones que, la verdad, aún no llaman la atención. Hablamos de una distorsión armónica total, THD, de apenas 0.003%. Bajísima. Y una relación señal-ruido, SNR, de 120 dB. Números excelentes. Pero quizás lo más interesante es la potencia. Oficialmente, 165 vatios por canal sobre 8 ohmios. Sin embargo, muchos usuarios dicen que tiene un headroom masivo, una reserva de potencia enorme, y que en realidad se acerca más a los 200 vatios continuos. ¿Por qué esa diferencia? Ganar la guerra de vatios en el papel. Querían que el ampli trabajara siempre, holgado, digamos. Exacto. Si repasamos cifras clave, esos 165 watts con resto, respuesta de 1 Hz a 100 kHz, THD 0.003%, factor de amortiguamiento de 140, buen control de parlantes, sensibilidad estándar de 1 volt, refleja un diseño muy cuidado. Hablemos ahora de su compañero natural, el preamplificador P304. ¿Seguía la misma filosofía? Absolutamente. Era el centro de control diseñado para el M504. Comparte la estética, la sensación de solidez, pesa casi 8 kilos, nada mal para un pre. No. Internamente, la filosofía era la misma. Pureza de señal, circuitos discretos, controles de tono pasivos para minimizar su impacto. Pero si hay algo que realmente destaca en el P304 y lo hace muy buscado hoy, es su sección de fono. Ah, la etapa de fono. Clave en esa época. Y con el resurgimiento del vinilo ahora. Exacto. Ofrecía soporte para cápsulas y también para las más exigentes, MC, con selector frontal. Eso era premium entonces.
Y lo más importante, el consenso general en foros entre usuarios es que esta etapa de fono es simplemente excelente. Mejor que muchas externas incluso. Muchos dicen que sí, que supera a etapas externas de precio considerable, incluso modernas. Para los amantes del vinilo, esto es un gran plus. ¿Y en conectividad general, cómo andaba? Muy completo para su tiempo. Tenía fono, MMC, tuner, CD, 2 entradas de línea más y 2 bucles de cinta completos, tape 1 y 2, con monitoreo y copia. Salidas, 2 para grabar, la preout principal para la etapa y toma de auriculares frontal. Y los controles típicos, volumen, balance, tono, filtro subsónico y selectores de grabación. Bastante flexible. Las especificaciones del P304 también son notables. Una respuesta de frecuencia de 0.8 Hz a 170 kHz. Casi corriente continua. Sí, es increíblemente amplia. Y una THD declarada de 0.005%. Es bajísimo. ¿Qué buscaban con cifras tan extremas? Esa respuesta tan extendida, sobre todo hacia abajo, y esa distorsión mínima reflejan una obsesión por la fidelidad. Querían que el preamplificador fuera lo más transparente posible, que no metiera limitaciones de ancho de banda ni distorsión audible. Era parte de esa ingeniería llevada al extremo, ¿viste? Claro. Las cifras clave lo confirman. Esa respuesta amplia, THD mínimo, buena sensibilidad en todas las entradas, 0.16 mV MC, 2.5 mV MM, 150 mV línea y relaciones señal-ruido muy respetables. Todo para preservar la señal. Bien, cubrimos la historia, construcción, tecnología, specs. Pero la pregunta del millón para cualquier audiófilo es, ¿cómo suena este conjunto Onkyo? Bueno, al recopilar opiniones y experiencias de la comunidad a lo largo de los años, surge un perfil sonoro bastante consistente. La descripción más frecuente para el sonido del M54, y por extensión del dúo, es cálido. Cálido. Sí. A menudo se le suman adjetivos como rico, con cuerpo, medios con un toque a válvulas o suave en los agudos. Pero ojo, es crucial entender que esta calidez no significa falta de fuerza o detalle, al contrario. Ajá. Se elogia constantemente su potencia, su autoridad para manejar los parlantes, su capacidad para entregar grandes dinámicas, crear un escenario sonoro amplio y ofrecer un grave y medio grave con pegada y control. Hay quien lo describe como increíblemente claro y potente a la vez. Es esa combinación, musicalidad cálida con músculo, lo que parece ser su gran atractivo. Entonces, esa calidez, que a veces se ve como alejarse de la neutralidad pura, podría ser una ventaja en ciertos sistemas. Definitivamente. Su carácter no es perfectamente neutral, y eso puede ser una herramienta al armar un sistema. Hay muchísimos relatos de usuarios que comentan cómo el sonido del M504 logra domar o suavizar agudos que en ciertos parlantes pueden ser muy brillantes o fatigantes. Como con algunos clips mencionabas. Exacto. Se menciona mucho la sinergia con algunos clips, con tweeters de bocina, por ejemplo. Logra un equilibrio que quizás con amplis más fríos o analíticos sería difícil. Así que puede ser ideal para balancear sistemas que tienden a sonar muy clínicos o agresivos. Sin embargo, no todo es color de rosa. También hay una contranarrativa, ¿verdad? No todos quedan fascinados. Cierto, y es importante mencionarlo. Hay usuarios, sobre todo si consideramos los precios actuales que ya no son bajos, que opinan que su rendimiento es, correcto o promedio, pero no excepcional. Hay gente que, incluso después de una restauración que parecía completa, lo encontró decepcionante o no era para tanto. Y esto abre un debate interesante. ¿Es un rendimiento high-end atemporal o parte de su valor actual viene de la nostalgia, la estética imponente y esa construcción legendaria? ¿Y a qué pueden deberse esas opiniones tan distintas? ¿Es el equipo o son otros factores? Yo creo que apunta a dos variables clave. Primero, la sinergia. Estos Onkyo tienen su carácter. No van a sonar igual de bien con todos los parlantes o fuentes. Lógico. Y segundo, y quizás lo más importante, la edad y el estado. Son equipos de más de 30 años. Los componentes internos, sobre todo los capacitores electrolíticos, se degradan. Claro. Una unidad original sin servicio probablemente no rinda como debe. Y acá entra la calidad de la restauración.
Un simple recap, cambio de capacitores, hecho a las apuradas o con componentes malos, puede hasta empeorar el sonido. La mano del técnico es crucial. Por eso, una experiencia promedio podría ser por una unidad mal mantenida, mal restaurada o una mala combinación de equipo, no por el diseño en sí. Eso nos lleva directo al mercado vintage y al mantenimiento. ¿Qué debe esperar alguien que quiera comprar este dúo hoy? Ya dijiste que no son baratos. No, ya no son una ganga oculta, para nada. Son clásicos reconocidos. Si buscas online, un M504 funcional pero con detalles estéticos puede arrancar en unos $800. Pero uno revisado, restaurado por un pro y en estado impecable, fácil, se va a $1,500, $1,800 o incluso más de $2,000. ¡Wow! Y el P304 suele andar entre $350 y $600, depende mucho del estado, sobre todo de la etapa de fono. Como conjunto, es realista pensar en un rango de $1,200 a $2,200 o más, para unidades buenas y revisadas. Y una vez que lo tenés, ¿qué mantenimiento hay que esperar? Hay 2 puntos clave. El más común y menos grave. Las lamparitas incandescentes originales de los búmetros se queman. La buena noticia es que hay kits de reemplazo con LEDs, fáciles de instalar y duran mucho más. Es una mejora recomendable. Ajá. El segundo punto, más estructural, es el envejecimiento de los capacitores electrolíticos. Para asegurar buen rendimiento y fiabilidad, un recap completo hecho por un técnico que sepa es muy recomendable, casi esencial, diría. Hay kits para los que se animan al hágalo usted mismo con habilidad, y por suerte, los manuales de servicios se encuentran online, lo que ayuda mucho. Entonces, si sumamos el costo de comprarlo, más una restauración profesional, la inversión total puede acercarse o superar los $2,000–2,500. Sigue siendo una buena propuesta de valor. Ya lo es una ganga en el sentido clásico. Su valor hoy está en otro lado. Obtener una calidad de construcción, una robustez de fuente de poder y una ingeniería general que es muy difícil, si no imposible, de encontrar en equipos modernos por esa plata. Claro. El dilema para el comprador es claro. Valoro más esa construcción legendaria, esa estética vintage y ese sonido particular, asumiendo el costo del mantenimiento. O prefiero las características modernas, digital, control remoto, la neutralidad y la garantía de un equipo nuevo, aunque quizás construido de otra manera. Es una elección. Llegando al cierre, hagamos una recapitulación final de todo esto. Por supuesto. Resumiendo los pros y contras que charlamos, a favor. Calidad de construcción excepcional, tipo tanque. Dual mono real, fuente masiva. Sonido potente, dinámico con gran autoridad y resto, headroom. Estética icónica con los búmetros. Excelente etapa de fono MMC en el P304, genial para vinilos. Buena comunidad y soporte, manuales, kits. Buena sinergia, puede domar parlantes brillantes. Bien. En contra, la edad implica sí o sí servicio y restauración, recap, lo que suma costo. Su sonido cálido puede sonar anticuado o no tan transparente para algunos. 0 características modernas, sin control remoto, sin XLR. El precio subió mucho, ya no es un hallazgo económico. Fallos menores comunes como las lamparitas de los búmetros. En definitiva, no es un equipo para cualquiera. No es para el que busca algo simple y listo, ni para el que prioriza la neutralidad analítica y lo último de lo último por sobre todo. Entonces, ¿quién es el comprador ideal para este conjunto Onkyo hoy en día? Yo diría que está destinado al entusiasta del audio, que valora, pero valora de verdad la ingeniería robusta de antes, que aprecia un sonido potente, pero con carácter musical propio, y que fundamentalmente está dispuesto a invertir tiempo y dinero para restaurar y mantener una pieza de la historia del audio. Y para esa persona, la recompensa puede ser una experiencia muy gratificante. Un rendimiento que, más de 30 años después, sigue siendo enormemente disfrutable y musical. Son sin duda clásicos modernos. Al final, elegir un M504 y P304 hoy es una decisión, informada y deliberada, para un oyente muy específico. Y con esto llegamos al final de nuestro análisis. Esperamos que esta exploración les haya resultado interesante y útil. Si les gustó, agradecemos mucho un me gusta, cualquier gesto de apoyo.
Y por supuesto, los invitamos a suscribirse si todavía no lo hicieron. Sus comentarios y experiencias con estos equipos son siempre bienvenidos abajo. Muchas gracias por acompañarnos y hasta la próxima. Y como reflexión final, una pregunta para la audiencia. Teniendo en cuenta esa filosofía de Onkyo, de sobreingeniería para la estabilidad, tan de esa era dorada, ¿qué creen que hemos ganado y qué perdimos en la búsqueda actual de eficiencia, miniaturización y funciones digitales en el audio de alta fidelidad? ¿Podríamos o deberíamos ver un regreso a enfoques similares de construcción y durabilidad en el futuro? Da para pensar, ¿no?